Siga nomás, doctor. Muchas gracias. Sí, ¿podemos empezar o? Sí, sí, Ah, doctor. Estamos justo ok. en el horario. Perfecto, perfecto. Pensé que había algún retraso. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a platicar ahora un poco sobre la tan conocida patología interna de la rodilla y su relación con la resonancia magnética. El conflicto de intereses para esta presentación y trataremos de identificar esos puntos claves de la anatomía general de la rodilla, definir los cortes y las secuencias de la resonancia magnética en la rodilla, así como el aspecto que tienen las lesiones más comunes desde el punto de vista también ortopédico y la implicación y las imágenes que se pueden buscar también desde el punto de vista reumatológico. Hay algún tipo de lesiones que las denominé como extraordinarias, que también podemos hablar de ellas, algunas lesiones de tendón patelar, algunas lesiones multiligamentarias en la rodilla. Y lo más importante es aclararles la mayoría de las dudas que puedan surgir alrededor de esta evaluación de la rodilla por resonancia magnética. Definitivamente el dominar la resonancia magnética va a implicar dominar más que la anatomía, la clínica de la rodilla, para que nosotros podamos establecer la correlación de lo que está refiriéndonos nuestro paciente con lo que necesitamos buscar. Puntos claves desde la zona anterior de la rodilla. Recuerden que está el músculo cuádriceps, que es el que favorece la extensión y es elemento básico de la marcha en el ser humano, la rótula como órgano importante de choque, especialmente en el género femenino, como causa de dolor y como la gran simuladora de dolores alrededor de la rodilla, el tendón patelar, que en la actividad deportiva tiene un papel muy importante en adolescentes y adultos jóvenes como causa de dolor, la inserción de los isquiotibiales como la primera alerta de dolor en los procesos degenerativos de la rodilla, y todo eso eh, nos generan una cantidad de síntomas y de signos que tenemos que ir identificando y diferenciando para poder definir esto es patología de rótula, esto es patología tendinosa y poder llegar a un mejor diagnóstico y valorar si es necesario indicar una resonancia magnética. Desde el punto de vista en la parte lateral, lo que les quiero mostrar es que una zona importante es la zona posterior de la rodilla. Es importante porque ahí es donde muchos pacientes notan crecimientos y aumentos de volumen, lo que llamamos el famoso quiste de Baker. Ahí es donde se manifiesta y aunque no es una patología específica que requiera tratamiento, es de las primeras signos de alerta de problemas para los pacientes, el decir, me salió una bola en la parte posterior de la rodilla que de repente está y de repente no está y cuando más esfuerzos hago más lo noto y cuando descanso desaparece y en algunas ocasiones en la imagen de resonancia da unos signos muy característicos. Hablando del dolor medial en la rodilla, específicamente tenemos algunos factores anatómicos que nos lo pueden generar. El polo inferior de la rótula, la inserción patelar, es algo que en los adultos jóvenes, cuando están haciendo ejercicio con pesas, ejercicios de contacto, carrera en cuesta arriba o principalmente cuesta abajo, que también es algo que está siendo muy popular, puede generarnos un dolor que se irradia hacia el lado medial de la rodilla. La inserción del tendón patelar es otro sitio que genera dolor, especialmente en los adolescentes, cuando están iniciando práctica deportiva o cuando son niños muy inquietos que saltan y brincan, corren, pueden generar alteraciones a nivel del cartílago de crecimiento y darnos como resultado el famoso Osgood-Schlatter. Y en la parte del adulto, cuando en algunas ocasiones es muy intenso, puede favorecer a la hipertrofia de la tuberosidad anterior de la tibia, sin que eso sea una patología permanente, pero sí va a dar un cambio importante en la forma de la rodilla. La inserción de los tendones de los isquiotibiales es algo que van a encontrar en el 90-95% de los pacientes mayores de 30-40 años que lleguen a su consulta por dolor de rodilla. Este es un problema que se ocasiona sentados, el hecho de ser sedentarios, de hacer poca actividad física, favorece a la contractura de los isquiotibiales
Y como les digo, 9 de cada 10 pacientes que se quejan de dolor en la rodilla, ustedes tocan la inserción de los isquiotibiales y los pacientes tienen dolor. Ese es un dolor muy inespecífico. Doctor, no lo escuchamos. ¿Verdad? La que Sí, estaban. por ahí te quedaste, sí, en esa. Ahí me quedé. Bueno, causas de dolor medial, recuerden, polo inferior de la rótula, el tendón patelar, principalmente en personas deportistas, polo inferior, inserción anterior de la tibia, habitualmente en adolescentes que tienen un poco de sobrecarga, una enfermedad que se conoce como Osgood-Schlatter, y que al final puede dar una hipertrofia de la espina anterior de la tibia como secuela, y que también a veces se puede confundir. No olvidemos a los isquiotibiales, la inserción de los tendones isquiotibiales, 95% de nuestros pacientes van a referir dolor en esa región, sobre todo cuando hagamos la exploración dirigida. El ligamento colateral medial es de los ligamentos más nobles que tienden a cicatrizar sin mayor problema. Se lesionan con muy poca, al menos necesitamos una lesión traumática para que este ligamento se lesione. De otra forma, está poco afectado. Y recuerden que para palpar el menisco medial necesitamos tener la rodilla flexionada a 90 grados para poder nosotros identificar de manera exquisita la lesión meniscal. Fuera de eso, vean cuántas cosas pueden simular un dolor medial y hacernos pensar que tenemos una patología meniscal cuando en realidad tenemos una patología de tejidos blandos cuyo tratamiento puede ser de un enfoque diferente y con un mejor pronóstico. Desde el punto de vista lateral, ¿qué debemos evaluar? La banda iliotibial. Esto aparece como causa de dolor en aquellas personas maduras, adultos de entre los 30 a los 60 años, que por alguna cuestión deciden empezar a hacer alguna actividad física, especialmente caminatas o carrera, y empiezan a manifestar dolor en esta región. Es una de las principales zonas que generan dolor cuando se inician los periodos de entrenamiento en esta categoría. El ligamento colateral lateral es poco probable que genere síntomas a menos que estemos en lesiones crónicas de pacientes que han sufrido caídas de grandes alturas, hayan participado en accidentes automovilísticos o en accidentes de motocicleta o que tengan la secuela de una lesión multiligamentaria o una luxación de rodilla. Ellos pueden tener insuficiencia del complejo lateral de la rodilla y tener un poco de episodios de dolor. También ocurre mucho que hay ciertos procesos inflamatorios alrededor de la inserción del bíceps femoral que pueden simular lesiones meniscales. Es importante hacer su exploración específica. Y el tubérculo bueno, aquí les marco esta estructura que está de moda en ortopedia, en reconstrucción ligamentaria, es el ligamento anterolateral de la rodilla, que se ha establecido como una estructura accesoria y que es el responsable de la estabilidad rotacional de la rodilla del deportista. Hay dos corrientes, hay quienes les gusta hacer la reparación actualmente de este ligamento, hay quienes no hacemos ningún tipo de reparación de esta condición. El debate continúa sobre si su relevancia es real o solamente es como una nueva moda alrededor de la rodilla en reconstrucción ligamentaria. Pero es importante conocerlo porque su principal inserción es a nivel del tubérculo de Yerdi, que también es zona donde a veces hay una extensión de la banda iliotibial que también puede favorecer la presencia de dolor cuando se tienen carreras más o menos de entre 3 a 5, 10 kilómetros y los pacientes tienen que detenerse por la persistencia de ese dolor. Es una causa muy importante de dolor y que algunas veces se nos puede pasar por alto. Desde el punto de vista imagenológico, pues bueno, esto es lo que vamos a empezar a evaluar, la estructura o la secuencia del hueso. Esta es una característica del hueso, vamos a llamar normal. Esta es la coloración normal que nos va a dar el tejido graso, el tejido celular subcutáneo. Vean, los meniscos son estructuras oscuras, color negro.
y la presencia de cualquier tonalidad de gris o blanco indicará lesión. Los ligamentos, que se pueden ver muy poquito, al menos los cruzados, los colaterales sí se pueden apreciar como unas bandas que van de la parte femoral hacia la parte tibial. Y en la parte posterior, pues vamos a ver siempre principalmente las estructuras musculares. Aquí están los gemelos, aquí está el otro gemelo y en el centro tenemos el paquete vascular. Una guía que deben de ubicar siempre con su estudio es identifiquen dónde está el peroné. Ese es el que les va a marcar la zona lateral de la rodilla. Miren, aquí vemos un fragmentito. Ya sabemos que esta es la parte lateral y del otro lado es la parte medial. Muchas veces nos podemos confundir, sobre todo cuando hablamos de lesiones meniscales, que es lateral, que es medial. Cuando indicamos un estudio de resonancia magnética, especialmente en lesiones traumáticas que están muy populares en los deportes, para identificar lesiones tanto a nivel de meniscos, cartílago, ligamentos o el edema óseo, que también es signo de contusión o de traumatismo directo a la rodilla. Donde no o hay debate sobre indicar una resonancia magnética en el proceso degenerativo. En el proceso degenerativo es importante primero ver unas radiografías de las rodillas y de ahí definir si es importante o relevante tener una resonancia magnética. Desde el punto de vista ortopédico, una resonancia magnética en osteoartritis no nos lleva a planeación prequirúrgica, solo nos lleva a un mejor visualización de lo que ya estamos sospechando está dañado, el cartílago articular, las lesiones degenerativas del menisco. Habitualmente los ligamentos no están involucrados por el fenómeno de desgaste y el crecimiento de osteofitos. Así que les dejo como un mensaje el considerar si toda patología de rodilla requiere de una resonancia magnética. Yo creo que no. Toda planeación prequirúrgica requiere de una resonancia magnética, probablemente sí, no en el proceso degenerativo, sino principalmente en el adulto joven que sufre este tipo de lesiones traumáticas y que es lo que vamos a observar a continuación. Hay algunos puntos que son relevantes dentro de la imagenología de resonancia magnética que hay que identificar y recordar. Clínicamente son menos los que seguimos o los que evaluamos, como tenemos acá, pero siempre es importante conocer el tendón patelar, el tendón del cuádriceps, identificar nuestras estructuras óseas y saber que entre el fémur y la tibia vamos a ubicar a los meniscos. Las lesiones musculares no siempre son las que trabajamos aquí, aunque vamos a observar algunos detalles. Y en los cortes axiales, es importante identificar el tendón patelar, la bursa tanto retropatelar como la bursa prepatelar. Y en la parte posterior habitualmente son estructuras que no se lesionan tanto de forma aguda, sino que quedan nada más como buscamos algunos datos de lesiones crónicas. Lo primero que quiero que hablemos es de la inflamación alrededor de una rodilla. La inflamación, recordemos que tiene diferentes orígenes. El principal es por un fenómeno sinovial, que ahí es donde ustedes trabajan muchísimo. Las diferentes patologías alrededor del tejido sinovial nos van a generar inflamación. También es importante recordar que hay bursas alrededor de la rodilla que nos van a favorecer inflamación y que nos van a generar dolor. Hay que, a veces, ciertas protuberancias óseas, especialmente como la tuberosidad anterior de la tibia, nos van a generar fenómenos inflamatorios y la lesión de tejidos blandos traumática también nos va a generar un poco de inflamación. Y aquí es donde empezamos a hacer divisiones con respecto al derrame articular. El derrame articular puede estar formado por el líquido sinovial, que nos habla de inflamación crónica, como asociada a un proceso reumático, a un proceso degenerativo, o por inflamación asociada a la presencia de tumores de la sinovial, que no son muchos, pero sí pueden favorecer el exceso de líquido sinovial. La otra causa de derrame articular son nuestros eventos traumáticos que nos van a hacer que tengamos un derrame hemático. Ese derrame hemático puede estar asociado a lesiones ligamentarias, ocasionalmente lesiones meniscales y algunas veces lesiones traumáticas a nivel del cartílago,
¿Qué otra condición nos puede generar un derrame hemático? Nuestros pacientes hemofílicos y finalmente nuestros pacientes postquirúrgicos después de hacer una reconstrucción ligamentaria, después de hacer una reparación meniscal, en algunas ocasiones pueden tener un poco de derrame y ese derrame está asociado a sangre. ¿Y por qué marco la diferencia? Porque esos nos pueden dar diferentes contornos de imagen y llevarnos a hacer un diagnóstico más específico. Vean, estos son imágenes de resonancia de procesos degenerativos, osteoartritis, en donde el derrame lo vemos como estas imágenes blancas. Esta parte blanca es líquido sinovial en exceso que se favorece en este corte sagital. Vean, también aquí tenemos tejido derrame, un exceso de líquido articular, pero también es importante esta estructura que es la sinovial, que está engrosada. También la grasa retropatelar se incrementa mucho y es la que nos da estos cambios. Disculpe, Sí, doctor, una consulta. ¿Podría sí. indicarnos con una flechita para ver en qué imagen está Ah, describiendo? no alcanzan a ver el cursor. No. No, ok. Entonces, déjenme, pensé que sí estábamos con el cursor. Déjenme ver. Déjenme aquí. Sí tenemos. Si cambio aquí, ya vemos el cursor. Miren, este es el derrame. En esta zona, esta parte de color blanco, este es el derrame articular. Y en el caso de este corte sagital que vemos derrame, es un derrame muy leve, pero también es importante destacar que la sinovial es la que se va a engrosar y se va a ver un espacio relativamente reducido. La grasa retropatelar también va a generar un poco de disminución de espacio y una rodilla dolorosa. Eso es lo importante a este nivel. Cuando hacemos este aumento, déjenme ir para acá. Ok. En este caso, esto es una rodilla francamente degenerada. Lo que ustedes ven en color blanco es la presencia de derrame articular. Vean cómo la rótula tiene una prominencia en el polo superior. Es lo que hablamos de un osteofito superior. Hay tejido sinovial en ese espacio que está generando también un poquito que se demarca por efecto de contraste por la presencia del derrame. Aquí, ¿qué relevancia es? Pues miren, si solo nos dedicamos a ver imágenes, podemos llegar a diagnósticos inapropiados. Si conocemos el entorno del paciente, entonces ya sabemos a qué se debe lo que estamos observando. Este es un caso de una paciente de la sexta década de la vida que camina demasiado el fin de semana sin un evento traumático deportivo ni nada, pero empezó con una inflamación en la rodilla. Entonces, esto nos habla de un fenómeno literalmente inflamatorio, de un proceso degenerativo que en la resonancia pues es un poquito elegante pedir una resonancia para identificar un fenómeno inflamatorio artrósico. Sin un antecedente traumático, pues sí ya sabemos que la irregularidad que vamos a ver alrededor del cartílago articular, en este caso de la rótula, pues no es no es necesario tener una resonancia magnética. Pero bueno, aquí les muestro estas imágenes que son las que nos permiten hacer esa diferenciación. En estos cortes axiales, vean cómo está asociado en la rótula, que es la estructura más superior, tiene unas imágenes que se hacen un poco más blancas. Esas son zonas de edema y son zonas en donde el cartílago articular está disminuido en su grosor. Eso es una fuente de dolor y el contraste que vemos también es el que va asociado al fenómeno inflamatorio del tejido vial. Permítame un momentito. Ok. Seguimos.
Lo que les señalaba de las imágenes del quiste de Baker. Vean, este es un varón de 67 años que hace un esfuerzo leve y empieza con dolor crónico de rodilla, pero principalmente en la cara posterior. Entonces, voy a mover esta imagen. Vean, esto, como vemos aquí en las flechas, son las zonas que se asocian a derrame articular en el espacio subcuadricipital. Vean cómo está aumentado y tenemos imágenes de color blanco. Tenemos estos quistes que en un momento dado al radiólogo le pueden sorprender y establecer el diagnóstico de una tumoración, pero nosotros tenemos que saber el entorno de nuestro paciente y qué es a lo que llamamos al quiste de Baker. El quiste de Baker es solamente esta estructura en la parte posterior. Todo lo demás son a veces extravasación del líquido sinovial que puede dar o puede formar esas estructuras inflamatorias, como lo vemos aquí en este corte anterior, y que no significa que nuestro paciente tiene una lesión tumoral, sino simplemente el nivel de derrame que ha desarrollado puede favorecer estas prominencias, y esas prominencias son las que están siendo causantes de síntomas, y no debemos de sospechar ni de iniciar ningún tipo de tratamiento diferente. Miren aquí nuevamente un poquito más amplio. Todas esas son esquemas de derrame articular, y el quiste de Baker es esta estructura que conforme el paciente dobla su rodilla, hace un efecto de sifón y puede incrementar el volumen del quiste de Baker, y una vez que extiende puede disminuir ese volumen del quiste de Baker. El punto de comunicación es la zona del tendón popliteo en la parte lateral de la rodilla, que es el que puede desarrollar o aparecer con este fenómeno inflamatorio, como les mostraba. Los meniscos, estos son nuestras dos grandes estructuras que desde el punto de vista ortopédico, la cirugía que más se realiza en todo el mundo por cualquier ortopedista es la meniscectomía parcial. Esa es la campeona, no son las osteosíntesis, no son las prótesis, es la meniscectomía parcial, la cirugía más realizada en todo el mundo. Entonces, estos son los dos protagonistas. Siempre van a encontrar que es una estructura triangular, oscura, siempre. No va a cambiar de color a menos que haya una lesión. Y bueno, ¿cómo vamos a ver un menisco normal? Vean, es una imagen triangular, esta imagen negra entre el cóndilo y la meseta. Esa es una imagen de menisco normal. Esta es una llamada lesión intrasustancia, que muchas veces su impacto clínico a largo plazo es menor. Estas son lesiones que no requieren cirugía, sino que son lesiones que requieren de reposo, de desinflamatorios, de hasta un poquito de paciencia, que muchos deportistas no lo tienen, pero sí muchos pacientes con problemas degenerativos van a empezar a mostrar este tipo de lesiones intrasustancia, que su relevancia clínica es que puede dar dolor ocasional, pero no vamos a tener sensación de bloqueo, ni vamos a tener verdaderos bloqueos. Aquí es donde entramos en la controversia con algunos colegas de que dicen, pues es que hay que entrar a operar esta lesión intrasustancia. La realidad es que no necesitamos dar un tratamiento quirúrgico, sino más bien un tratamiento sintomático. Hay un fenómeno que es que la unión menisco-sinovial tiende a inflamarse con medianos o grandes esfuerzos. Eso es lo que tenemos que cuidar en el caso de nuestros pacientes. Y miren, las lesiones degenerativas se observan, vean cómo ya se pierde por completo la coloración. De un lado ven el menisco, el triángulo negro muy bien, y del otro lado prácticamente ya no se ve ningún triángulo. Esto quiere decir que ese menisco ya se ha ido destruyendo. Son las famosas lesiones complejas que se ven en las imágenes de artroscopía, en donde prácticamente el contacto es cartílago contra cartílago, y si dejamos que el fenómeno inflamatorio continúe, se irá desgastando hasta que se aparezca el contacto hueso a hueso. El menisco lateral en los cortes sagitales, vean ustedes, son estas imágenes triangulares de color negro. Es esta imagen característica, esto es lo normal. Cualquier pérdida de esta forma o cualquier línea
de un color gris o blanco que se aprecie, es algo que nos va a mostrar patología. El mejor corte para ver el menisco, vean, es cuando se ve la cabeza del peroné. Y por el contrario, en el lado medial, donde más fácil vamos a ver es cuando se empieza a notar la rótula, es donde mejor vemos el menisco medial. El menisco medial es un poquito más largo que el menisco lateral. Esto es por la forma de los meniscos. Acuérdense que el menisco lateral es un poco más redondito y el menisco medial es un poco más de forma en C. Por eso es que tienen estos colores o estas imágenes. Esta es otra secuencia. Esto es cuando cambiamos a la supresión grasa, pero vean, los meniscos se siguen viendo del mismo color, cosa diferente cuando hay derrame, que es lo que apreciamos en algunas etapas de lesiones agudas, es que el derrame articular nos demarca mejor la zona de la inserción meniscal, que en este caso es una inserción normal, pero aprovechando un poquito el derrame, vamos a observar que está en muy buenas condiciones ese menisco. Por el contrario, vean este otro, el menisco medial, ya empieza a mostrar unos pequeños cambios en la coloración. Esas son lesiones intrasustancia. Las lesiones intrasustancia que tal vez después de los 50 años y si hicimos actividades deportivas, pues es muy probable que las tengamos. Y no necesariamente es que nos vayan a generar síntomas dolorosos, sino simplemente son hallazgos, así como podemos ver ciertas arruguitas conforme vamos incrementando nuestra edad. Los meniscos también pueden presentar estos cambios imagenológicos sin que tengan significancia clínica. Aquí les quiero mostrar, esta es una verdadera ruptura meniscal. Vean cómo la forma triangular se pierde y hay una línea blanca que atraviesa de un extremo a otro el menisco. Hacemos una ampliación, vean, aquí espero que lo logren apreciar. Esta línea blanca es el patrón de ruptura meniscal. Esto es un diagnóstico muy claro, muy específico de un daño, sobre todo si tenemos el antecedente traumático en nuestro paciente. Esto ya es un indicador de que hay que ofertar algún tratamiento. Si bien es cierto, mientras más joven nuestro paciente, mejor pronóstico de cicatrización. La conducta actual es que tratemos de salvar al máximo el tejido meniscal, así que vamos a empezar a notar un incremento en las reparaciones meniscales. Yo les puedo decir que mi paciente de mayor edad que le he hecho una reparación meniscal es de 55 años y con buena cicatrización. Lo importante es la ubicación de la lesión y el tiempo de la lesión para poder establecer un buen pronóstico de cicatrización. Pero lo relevante es que esa es la imagen de una ruptura meniscal. A veces puede estar más hacia el borde libre del menisco y esas hablan de lesiones más de tipo degenerativo y que su pronóstico de tratamiento es diferente, no tanto de intentar reparar, sino de hacer la resección de ese segmento que puede dar inestabilidad en la rodilla. Vean otra imagen, cambia la secuencia, vean, se pone más oscura la interfase ósea y esto resalta de una forma más clara esa ruptura meniscal que va a meritar o va a requerir un tratamiento específico. Si hablamos de las lesiones degenerativas, miren, una de las cosas más importantes que tienen ustedes que identificar es la extrusión meniscal. Como vemos aquí de este lado, hay que trabajar en una línea. Voy a cambiar un poquito para mostrarles. Aquí está, este es el menisco extruido, este es un menisco normal, tiene una lesión intrasustancia. Aquí hay osteofitos a nivel de la tibia. La extrusión meniscal se evalúa trazando una línea que vaya del borde de la tibia al borde del fémur y el menisco debería de estar en esta zona. Sin embargo, vean, está fuera de su lugar. Eso significa que hay o una lesión de raíz meniscal o que simplemente la contención de ese menisco ya se ha perdido y entonces pierde esta función de amortiguar impacto y es cuando entonces se aceleran los procesos de desgaste o se aceleran los fenómenos dolorosos en nuestros pacientes. Los ligamentos cruzados, que también son muy populares, no tanto en las enfermedades reumatológicas, sino más bien en las enfermedades traumáticas. Pues bueno, sí, en la vista anterior podemos, en el corte coronal, podemos hablar de la inserción
del cruzado anterior, y si nos vamos con cortes más posteriores vamos a ver la inserción del cruzado posterior. Pero donde siempre trabajamos para evaluar los ligamentos cruzados es en los cortes sagitales. Entonces, los ligamentos siempre se van a ver como estructuras de color negro intenso y se deben de ver muy bien definidos. Este es el cruzado anterior y este es el cruzado posterior. Habitualmente las lesiones ocurren más a nivel de las inserciones, tanto a nivel femoral como a nivel tibial, y pocas veces es una sección intrasustancia. Es poco común, pero eso es lo que vamos a visualizar. También genera un poco de controversia imágenes indirectas del ligamento cruzado anterior. Esta es una resonancia de un paciente de 14 años. Vean, los cortes coinciden y nos hacen ver completamente el cruzado anterior desde la tibia hacia el fémur. No siempre los podemos encontrar, pero tenemos esta imagen en este caso, donde el paciente llega por una segunda opinión sobre una lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, en estos, analizando las imágenes, el paciente está con integridad del ligamento. Aproveche esta imagen para que vean cómo se observa la diferencia del cartílago de crecimiento, como a veces hay cambio dentro de la metáfisis y la epífisis que la delimita el cartílago de crecimiento, hablando de zonas con más vascularidad que otras, sobre todo en el hueso en desarrollo. Esta es una imagen de un ligamento cruzado, pero ya reconstruido, que se los quiero enfatizar. Vean en el primer recuadro, vean cómo si el ligamento cruzado posterior, voy a salir de esto, el ligamento cruzado posterior es esta estructura de color negro que se ve muy bien, y el injerto, vean, siempre se va a ver así de gris. En algunos casos se puede ver igual con esta coloración negra, pero normalmente tiene este color gris más claro, siempre más engrosado que el ligamento convencional. Y conforme, esta es una secuencia en resonancia magnética, esta es otra secuencia, que es donde les estoy mostrando cómo a veces esto ya es signo de que el ligamento cruzado no está funcionando al 100% porque no tuvo su integración biológica al 100% o porque su posición en la reconstrucción no fue la más adecuada. Entonces tenemos fallas en la cirugía de reconstrucción, pero un injerto, aún los injertos autólogos, siempre van a tener la característica de verse de menor intensidad que un ligamento convencional. Pero esto, si no tenemos la correlación clínica, mucho cuidado, porque entonces podemos tener la posibilidad de falla. Si la clínica de este paciente es que la rodilla esté estable, pues el paciente es un paciente con una cirugía exitosa. Si el paciente está con sensación de inestabilidad, lo revisamos y sigue teniendo un cajón anterior, pues entonces esa cirugía no funcionó al 100% y habrá que pensar en otro enfoque terapéutico. Pero nunca la decisión se toma viendo la imagen, sino primero revisando al paciente y luego revisando las imágenes. Vean, esta es otra secuencia del mismo caso, aunque pareciera que tienen una misma tonalidad. Siempre el ligamento nativo es de color oscuro y el ligamento injertado siempre va a ser un poco un gris más claro tirando a oscuro. La lesión aguda, esto es importante que quiero mencionarles. Vean el contraste del derrame articular. La flecha marca la parte blanca, es líquido sinovial, pero esta parte gris es sangre. Entonces, esto es como vemos una lesión aguda traumática. No hay ligamento en esta zona, pero sí tenemos una interfase líquido sinovial sangre que nos habla de una lesión aguda ligamentaria y que tenemos que considerar el enfoque terapéutico en este tipo de pacientes, que lo relevante es ver ese contraste entre la sangre y el líquido sinovial. Sí se puede detectar por resonancia magnética, sí se puede identificar, así que hay que estar muy pendientes del tipo de derrame que encuentran. La mayoría de nuestros pacientes los vamos a encontrar con derrame articular. Es poco común el derrame asociado a sangre. Una cosa que parece también muy importante ahora es la presencia del edema óseo
¿Cómo identificamos el edema óseo? Miren ustedes, el color normal del hueso en esta secuencia es un gris oscuro, pero conforme hay una contusión, un evento traumático, se pone de color blanco. Y siempre hay que identificar en estos tres cortes, el coronal, el sagital y el axial, para hacer una identificación topográfica de dónde está ubicado esa lesión. Estos edemas óseos se asocian a dolores muy intensos y también se asocian a lesiones condrales de forma secundaria. Entonces, esa es la relevancia de identificar el edema óseo en nuestros pacientes. Siempre va a haber un antecedente traumático, muy diferente de lo que podemos ver en una osteocondritis disecante o en una osteonecrosis. Ahí no encontramos edema, sino simplemente encontramos daño del cartílago articular. Este es en la vista coronal, este es en la vista sagital. Vean cómo está perfectamente delimitado. Y en la vista axial, pues también tenemos esta imagen que corresponde con el edema óseo y que el tratamiento en muchos casos es un poco de reposo, parar la actividad deportiva para que nuestro paciente se logre recuperar. Si no frenamos a este paciente, el dolor se hace de forma crónica y puede simular una lesión meniscal o una lesión de otro tipo y llegar al quirófano y algunas veces no tener que hacer más que un lavado articular para eliminar detritus, porque con el edema óseo no necesitamos hacer tratamientos quirúrgicos específicos. Hablando del cartílago articular, en esta imagen quiero mostrarles el cartílago articular de la rótula, que es ese tejido. A ver si lo tengo aquí. El cartílago articular es este tejido que viene debajo del hueso, es de una tonalidad más clara que el hueso es oscuro, el cartílago articular es un gris, que en este caso se ve de forma uniforme y conforme avanzamos en los cortes, podemos encontrar o irregularidades en la señal o pequeños fisuras y pequeñas fragmentaciones que son las que condicionan fenómenos inflamatorios alrededor de la rodilla y el famoso dolor anterior de la rodilla, ya sea al bajar escaleras, al agacharse o al caminar de forma durante periodos prolongados o de grandes distancias que van a estar generando la presencia de ese dolor en nuestros pacientes. El ligamento cruzado posterior, pues no es una estructura muy popular, al menos en lesiones. Su característica, aquí les voy a mostrar en donde vimos ligamento cruzado anterior. Aquí. Un ligamento cruzado posterior es raro por cada, tal vez voy a exagerar un poco, por cada 1000 lesiones de cruzado anterior se puede detectar una de posterior por la frecuencia de que ocurra la lesión, no porque no la identifiquemos. Pero el cruzado posterior sirve de guía para algunas lesiones de cruzado anterior. El cruzado posterior sale de la parte femoral y se inserta en la tibia y siempre lo vamos a ver en esta zona. Cuando hay lesiones asociadas a traumatismo, es rupturas a este nivel en su inserción tibial, que es importante ubicarlo, pero simplemente la relevancia de identificar su lesión no va a ser muy frecuente. Otro tipo de lesiones que vamos a encontrar, miren, esto es una mujer de 31 años, que vean todo este edema que hay, esto es derrame articular, pero vean todo este edema que alrededor de la rodilla pareciera que es, más bien no es intraarticular, o sea, las estructuras, la rótula y el cartílago están conservadas, pero esto es una lesión. ¿Y qué es lo que pasa? El paciente recibe un traumatismo directo en la cara anterior del muslo y entonces hay una contusión y hay un hematoma extraarticular, pero que genera dolor y que genera cierto desgarre a nivel muscular. Entonces, algunas veces hay que cuidar este tipo de imágenes porque no estamos ante un problema articular, no es algo que vamos a resolver con una artroscopía, pero sí tenemos que dar un tratamiento y a veces hay que pensar en cirugía o para drenaje de un hematoma o para hacer una reparación muscular o para hacer una reparación
retinacular, que también esa es una estructura importante en la rótula. Los retináculos, tanto el medial como el lateral, son relevantes. El corte sagital, vean todo el edema, les explicaba. Estas estructuras, cuando se ve de color blanco, nos hablan de edema, y la irregularidad del tejido nos están indicando que hay una lesión, y que en este caso, con el antecedente, es una lesión de tipo traumático. Y bueno, ahora lo que quisiera que hagamos en este caso es un ejercicio de que ya con todo lo que hemos visto, que se puede identificar en este corte sagital de la rodilla. En cuanto a si tenemos o no derrame, esa es una primera condición. Vean, este es el derrame articular. Esto es tejido sinovial, que es importante identificarlo. Aquí está inflamado. Vean, esto es cartílago articular de la rótula. Este es cartílago articular del fémur. Aquí vemos perfectamente la rótula, es esta estructura. Aquí tenemos al cuádriceps completo. Aquí tenemos al tendón patelar completo. Pero vean, aquí hay unas zonas de edema. Esta es la famosa bursitis prepatelar. Aquí hay edema en todo este tejido, y esto es causa de dolor. La presencia del derrame nos delimita muy bien el cruzado posterior, no nos delimita muy bien el cruzado anterior, pero tenemos que recabar la información de si esta paciente tiene inestabilidad o no. Desde el punto de vista imagenológico, sí es importante identificar derrame, sinovial, tendones, hueso, cartílago, ligamentos cruzados. No vamos a ver los meniscos si vemos los ligamentos cruzados, porque estamos en la escotadura. Entonces otros cortes nos llevarán a visualizar si hay o no una lesión meniscal en este grupo, en este caso, en este paciente. En algunas ocasiones uno está buscando estructuras rutinarias, lesión meniscal, ver si hay, por qué no está el menisco de acá, pero tenemos este tipo de hallazgos. Mire, esto es un defecto óseo, una lesión benigna, pero que se tiene como hallazgo, y muchas veces el radiólogo reporta este hallazgo como lo más relevante y no lo que estábamos buscando a nivel de los meniscos. Entonces, mucho cuidado, siempre hay que revisar lo que escribe el radiólogo, porque algunas veces eso, desde el punto de vista de medicina privada, nos puede favorecer a un diagnóstico erróneo, o que nos pueda no autorizar un tratamiento específico para nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Y esto es un poquito el aspecto imagenológico de la rodilla. Así que, si tenemos todavía un poquito de minutos, podemos aclarar y escuchar sus dudas, que son muy importantes. La resonancia magnética es la que más van a estar revisando y viendo en la mayoría de su formación y posteriormente su trabajo de tipo profesional. ¿Preguntas para el doctor Encalada? Buen día, doctor. Una pregunta. En lesiones deportivas, ¿hasta qué punto es patológico el edema óseo cuando lo vemos en una resonancia magnética? Me refiero a un paciente que realiza actividad física de manera regular. Identificamos edema óseo. ¿Hasta qué punto podremos decir esto que estamos viendo es lo que le está generando la lesión al paciente? Es del 100% en todo paciente con actividad física que desarrolla edema óseo, es que requiere de un tratamiento. El edema óseo no es un signo funcional de ejercicio, es un signo de sobreuso. Por ejemplo, es muy popular en la gente que hace pesas, en la gente que corre distancias. Ellos tienden a desarrollar edema óseo por sobreentrenamiento o malos entrenamientos. Y las lesiones traumáticas del fútbol, soccer, de las famosas entradas, o del fútbol americano, siempre se van acompañadas de edema óseo. Así que el edema óseo es indicador de una patología e implica disminuir la actividad a nuestro paciente. Gracias, doctor.
Muchas gracias, doctor, por su conferencia. Con respecto al tema de, igual tomando the lead acerca de la pregunta de David, con respecto a ese tema del edema, ¿cuánto tiempo indicaría usted el reposo? Aproximadamente son periodos de 2 a 3 semanas. Dependerá un poquito de la actividad y del mecanismo de lesión que llevó al edema óseo. Si está asociado a un derrame articular, 3 semanas de reposo y luego retomar actividad física. Si no hay derrame articular, 1 o 2 semanas es suficiente, estableciendo tratamiento para seguir con su actividad rutina. Este es solo un indicador de la magnitud de la lesión, porque ya ven que hay muchos deportistas o de fin de semana y algunos atletas dedicados de carrera que siempre tratan de minimizar lesiones. Entonces, es muy importante, si identifican el edema óseo, explicarle al paciente que esto puede llevarlo a una lesión más seria si no guarda el reposo específico. Ok, una consulta más. Con respecto al tema de la lesión intrasustancia en las meniscopatías, ¿las indicaciones para operar era exclusivamente la presencia de dolor? Desde el punto de vista clínico, es un dolor que no cede con las modalidades de tratamiento farmacológico y de rehabilitación, y que en el estudio de imagen la lesión se queda circunscrita al menisco. ¿Cuándo indicamos cirugía? Si el paciente refiere sensación de bloqueo, esa es una. Cuando el paciente refiere aumento de volumen asociado a un incremento en la actividad, ahí es cuando tenemos que pensar en indicar la cirugía. No tanto la lesión intrasustancia es un indicador secundario de que puede haber también daño al cartílago. Siempre cuando estamos hablando de lesiones traumáticas, habitualmente ahí sí una lesión intrasustancia es una lesión, digamos que benigna, en donde no necesitamos cirugía, solo reposo al paciente. Pero cuando estamos en el proceso degenerativo y nuestro paciente tiene dolor continuo, derrames frecuentes y uno de los hallazgos es la lesión intrasustancia, siempre hay que sospechar que hay otro tipo de afectaciones a nivel del cartílago o de la sinovial, que es cuando te llevan a la indicación de cirugía. Una lesión intrasustancia meniscal sola, aislada, no es indicadora de tratamiento quirúrgico. Perfecto, muchas gracias. Y una última consulta con respecto al tema de los injertos. ¿De dónde se realizan los injertos para los ligamentos, para los procedimientos quirúrgicos? Hay 3 tipos de injertos. Los primeros son los autólogos. Los injertos autólogos son un tercio del tendón patelar que se usa, es el que primero que se utilizó. Se toma un tercio del tendón patelar con una pastilla de hueso tomada de la rótula y otro de la tibia, es el que se conoce como hueso, tendón, hueso. Y es de escuelas, o sea, hay muchas escuelas empezamos con ese injerto y actualmente el más popular es el injerto de los tendones isquiotibiales. Tomamos el recto interno y el semitendinoso de la misma rodilla lesionada y ese es el que usamos como injerto de ligamento cruzado anterior. Esos son los más populares. A últimas fechas hay otro injerto autólogo que es el tendón del cuádriceps, un tercio del tendón del cuádriceps con un fragmento óseo tomado de la rótula. Ese es el injerto de cuádriceps. ¿Cuál es la relevancia o la diferencia? Se estima que si usamos injertos con hueso, la cicatrización puede ser un poco más rápida. Que eso sí es cierto, pero esa cicatrización no marca una diferencia en la evolución de la cirugía del ligamento cruzado anterior. Esto es, si queremos poner temporalidad, un injerto hueso, tendón, hueso cicatriza en 6 semanas, un injerto de isquiotibiales cicatriza en 10 semanas. Y esa cicatrización no marca mucho una diferencia en el programa de rehabilitación y en el resultado funcional. Hay todavía mucho debate. Otra fuente de injertos son los injertos de donador, los injertos cadavéricos. Y ahí sí tenemos una gama impresionante. Tendón de Aquiles, tibial anterior, tibial posterior, isquiotibiales, cuádriceps, peroneos laterales,
hasta incluso a veces el extensor propio del dedo gordo puede ser usado como fuente de injerto. Y que la inconveniencia, uno es la seguridad en cuanto a que no estén contaminados y su costo. El costo de los injertos puede variar entre 60 a 100 mil pesos dependiendo de dónde se usen. Y una última línea de tejido para usarlo como injerto son los injertos sintéticos. Y actualmente hay un injerto que es a base de polietileno que está adquiriendo un poco de popularidad en la cirugía de reconstrucción ligamentaria. Todos esos son nuestras fuentes de injerto, tienen sus indicaciones en cuanto a tipo de lesión, cronicidad de lesión, actividad física que tiene nuestro paciente, actividad física que quiere hacer nuestro paciente y también un poco el nivel funcional que tiene nuestro paciente. Es muy larga la toma de decisiones para cuándo uno, cuándo otro. Muchas gracias, doctor. Sí. Oye, doctor, yo tengo una duda. Dime. Así como, bueno, las preparaciones que se hacen en ligamentos, ¿en meniscos hay alguna forma de observarlos en resonancia cuando, bueno, ya tuvieron alguna reparación? Sí, el problema es que la cicatrización meniscal en resonancia magnética no es recomendable. No es como cuando tiene uno una fractura y va pidiendo radiografías posteriores y vamos viendo consolidación. En la imagenología meniscal de resonancia magnética existe un fenómeno que se llama memoria. Entonces, tú haces una reparación meniscal y sales muy orgulloso de que pusiste tus puntos y tus implantes, pero tu forma de hacer seguimiento es clínico y no imagenológico. Se hablan en algunos reportes que hasta a veces al año de una reparación meniscal asintomática, la imagen de resonancia puede todavía mostrar como si estuviera lesionado. Entonces, la resonancia no es recomendable para hacer seguimiento de lesiones meniscales y de su tratamiento mediante reparación, sino lo que se recomienda es la clínica. Y la clínica va a decir que el dolor desaparece y que el paciente se siente con más estabilidad. Gracias. Sí. Y nada más otra pregunta. ¿Usted qué experiencia tiene con las terapias de célula madre en meniscos? Actualmente, las células madre, el principal problema que tenemos es su obtención y su calidad. Entonces, en México todavía no tenemos una infraestructura de obtención de células madre que puedan estimular un proceso de regeneración. En el papel, en el laboratorio, sí es muy esperanzador, tanto la idea de decir voy a tener una célula que va a poderse transformar y estimular un mecanismo de reparación, porque eso es lo que se espera de una célula madre, no otra cosa. Si no puede hacer eso, no estamos con el enfoque apropiado. El grave problema es la señalización. Si todo fuera tan sencillo como que poner una célula madre y que empiece a trabajar, estarían resueltas muchas patologías, incluso muchas patologías reumáticas. Pero la realidad es que todavía no se logra demostrar que la célula madre sea eficiente o más eficiente que estimular un sangrado o más eficiente que incluso una meniscectomía parcial. La realidad es que no hay evidencia de que las células madres estén ganando terreno en cuanto a cicatrización. Y me adelanto un poquito en el campo de la osteoartrosis, pues hay mucha gente que está trabajando, pero lo que sí está demostrado es que no está regenerando. Una cosa es quitar dolor, que eso lo hace el PRP, un corticoesteroide, una inyección de anestésico local y ahora las células madre. Pero que yo te pueda decir, este caso tiene un daño condral importante y después del tratamiento con células madre se revirtió el daño condral, todavía no hay. Esa es la esperanza,
pero México no es punta de lanza en esa investigación. Tenemos muchos lugares en donde se están haciendo esos procedimientos o se señalan que se hacen esos procedimientos sin resultados. E incluso ahí en el instituto que empezó a trabajar con células, ya no les llamó células madre, inteligentemente les dijo células troncales. Pero bueno, yo te puedo decir que si hago un procedimiento que se llama microfractura en la rodilla, pues lo que estás haciendo es estimular a la médula ósea y mandar esas células troncales a la rodilla. Entonces, todavía nos falta camino por recorrer, es la esperanza, pero todavía no podemos decir, dejemos estos procedimientos quirúrgicos porque ahora el uso de células nos va a mejorar. Todavía no, todavía. Gracias, doctor. Sí. Esa respuesta es muy importante, Iván, porque hoy hay N cantidad de gente que pues sí, que la usa, que la recomienda. Nos Y la valida. realidad es que, ¿cómo se llama? Pues son, pues no, o sea, son cosas que hoy no se usan, ¿no? No. Y no deberían de ni siquiera promoverse, igual que el ozono y incluso el RPP yo tampoco lo uso, ni no sé si lo voy a usar algún día. Ojalá que no. Pues, en realidad es que no hay, que tiene datos, pero todos son pagados, y esos estudios a mí en realidad no me gustan, y los 2 estudios que tenemos en el instituto, pues no sirvieron de nada, ¿no? Ni en hombro ni en rodilla. Entonces, sí hay que ser como muy cuidadosos con eso, y sobre todo porque, bueno, pues hay gente en formación que seguramente va a ser bombardeada en los próximos años de que se usen y que no, es que quita el dolor en una forma maravillosa. Y bueno, hay una cosa que se llama efecto placebo, ¿no? Entonces, sí creo que hay que ser como cuidadosones con estas cosas, pero es muy importante que quede bien claro que hoy, por desgracia, no estamos en condiciones de poder recomendar el uso de esta terapia de células madre. Yo creo que la obtención hoy es muy fácil en grandes centros como aquí, como el INR, como Médica Sur, como el Inglés, pues porque son los que se obtienen. Allá eso te lo hace una máquina especial, incluso de sangre periférica. El problema es que no hay una forma de que esas células madres se hayan regenerado o reconvertido a células que queremos del tejido, del estirpe mesenquimatoso, como es un cartílago, como es un condrocito, ¿no? Como es no sé, igual un tendón. Entonces, la verdad es que creo que hay que ser como muy cuidadosos con eso. Incluso tú fuiste de los que hiciste aquí trasplante de menisco, que no sé en qué vaya en eso actualmente, pero pues aquí creo que ya no se está haciendo con mucha frecuencia. Y la otra es que bueno, en este año fue desastroso, pero el trasplante de cartílago, que en realidad tiene indicaciones muy precisas, digamos, muy hacia lesiones condrales en deportistas, porque de repente cuando se salió esa noticia en el ambiente público, hubo miles de llamadas de gente con OA grado 4 pensando en que para ellas era ese tipo de terapia. Entonces hay que ser como muy cuidadoso cuando uno habla de estas cosas. Es correcto. Existe una corriente que ahora se llama medicina regenerativa, que no es una subespecialidad, pero que es un nombre muy de impacto con respecto a todas el acumular todos estos procedimientos, algunos de vanguardia, porque algunos sí tienen mucha experiencia detrás, pero no dan los resultados que en el laboratorio y que en la computadora se buscan. Y pues mucho menos en un país como el nuestro. O sea, la realidad es que sí, Estados Unidos investiga mucho a ese respecto, ya se ha dado autorizaciones, pero es igual como cuando llegó el uso del ácido hialurónico al país, que al principio no queríamos usarlo o lo queríamos usar poquito,
y ahora tenemos alrededor de 15 marcas en el país que efectivamente cambian y controlan el dolor, pero no nos dan un resultado de cicatrización. Yo a veces lo comparo con los residentes, como cuando llegas a la gasolinería con tu auto que tiene menos de 6 meses de salido de la agencia y te ofrecen el famoso aditivo para la gasolina, ¿no? Entonces, bueno, si le estás poniendo gasolina, tienes un motor nuevo, pues ese aditivo ni te va a rendir más, ni te va a dar una aceleración mayor de la que acostumbra tener tu auto. Pero a veces es muy bonito porque eso sí es común en los quirófanos actualmente de los hospitales privados, que te hagan una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y el cirujano dice, pues le voy a poner PRP para que cicatrice más rápido. No se demuestra la cicatrización más rápida, pero se usa. O de te hago una reparación meniscal y te puse PRP para que cicatrice mejor. Y la realidad es que eso es un poco la idiosincrasia del mexicano, es decir, estoy con un suéter, pero me llevo un segundo suéter para que no me dé tanto frío. O a veces cargo el suéter para que no me dé frío. O cargo el paraguas para que, pues, si llueve ya estoy listo. Entonces, si nos cerramos a los resultados científicos, todavía no hay células, todavía no hay líquidos que mejoren la biología que tenemos y que estimulen mejor la biología. Se cicatriza, sí, se controla el dolor, sí. Quitar dolor no es regenerar tejidos, y eso alguna vez lo he discutido en otros foros con otros colegas. Una cosa es que quitemos el dolor y otra cosa es que el paciente regenere tejido y entonces se resuelva su enfermedad. La propaganda, la ilusión y la presión de los medios y de los pacientes es mucha, pero sí a ese respecto hay un sinnúmero de puntos de discusión, tanto a favor, tanto en contra, de decir, pues bueno, a veces uso esto, a veces no lo uso, eh, pero tengan mucho cuidado porque creo que el paciente reumatológico crónico puede caer en momentos como caen nuestros pacientes osteoartríticos en desesperación y buscar esa pócima mágica que los aleje de un procedimiento quirúrgico, porque también tenemos la costumbre en el país de pensar que la cirugía es nociva en vez de ser algo que ayudaría a resolver un poco las cosas. Pero bueno, son puntos de discusión continuos. Lo que yo les puedo agregar un poquito para cerrar el ejercicio de la visualización de la resonancia magnética con toda confianza. Háblenle a Rolando, háblenme a mí, estamos juntos, podemos vernos en el consultorio ahí en Médica Sur los martes y los jueves para revisar los estudios. Muchas veces es difícil que con una sola resonancia magnética adquieran ese expertise de hacia dónde voy a identificar o qué es una lesión y qué no es una lesión. Y sobre todo, que eso es algo que me pasa en el día a día en el consultorio, competir con el reporte del radiólogo. Si desde el punto de vista económico yo solo me basara en lo que dice el radiólogo, estaría operando el 300% más de los pacientes, y la angustia que genera el reporte imagenológico de la resonancia es mucha con respecto a la sintomatología de los pacientes. Entonces eso podríamos estar haciendo ejercicios continuamente o juntar 2, 3 resonancias y revisarlas en un futuro para ver esas particularidades de cierto tipo de lesiones. Quiero que se queden con esa invitación y no lo dejen pasar por alto. Iván, una pregunta, esa sí es mía, perdón, esa sí es mía. Dime. En realidad son lesiones que no vamos a ver nosotros los reumas, o pocos reumas van a identificar una lesión como estas, pero porque en realidad es algo súper, ni siquiera los ortopedistas que no están muy bien entrenados en rodilla, las identifican y eso pues, tú me vas a decir que es real. Pero las lesiones de esquina anteroposterior se ven en la resonancia. Sí, lo que sucede es que no son lesiones tan comunes de todo el ortopedista, bien lo dices. Estas lesiones las encuentras
en los centros de trauma y las encuentras mucho como lesiones crónicas. Sí hay cómo identificar la esquina posterolateral por resonancia magnética. Habitualmente te ayuda la presencia del dolor y de inflamación, pero lo que más marca el camino no es la imagen, sino más bien es la clínica. O sea, la clínica de la lesión de esquina, que es el aumento de la rotación externa, la presencia del valgo, es lo que te lleva. ¿Tú para qué usas la resonancia? Para planear si además de la reconstrucción tienes que reparar ese menisco lateral que se empieza a desplazar anormalmente por esa lesión de esquina posterolateral, o cómo hacer tu planeación en cuanto a dónde vas a ubicar los túneles dependiendo de la reconstrucción que quieres hacer. Este lado lateral de la rodilla es uno de los que más ha evolucionado en cuanto a manera de reconstruir. Antes, por decirte algo, en los 90s, inicios del 2000, la esquina la reparabas tomando un pedazo de fascia lata y la pasabas por debajo de la banda iliotibial y la fijabas. Luego tomamos un pedazo del bíceps y lo hacíamos como ligamento. Ahora la idea es hacer una reconstrucción anatómica, o sea, reconstruir los 3 haces del complejo posterolateral, y eso lleva ya más tiempo y un poquito más, pero no es tan común, Rolando. A lo mejor, vaya, en lo que yo hago, a veces veo 3, 4 lesiones al año. La gente que está a veces en provincia, en centros de traumatología, lo ve más, pero lo identifica menos. O sea, hay más luxaciones de rótula por accidentes automovilísticos, luxaciones de rodilla, pero no se siguen con el paciente para decirte, vamos a hacer esta reconstrucción. Entonces, sí ayuda, sí se debe de hacer, pero no es tan común. Tienes razón, no es tan común verlas. Digamos, en tu protocolo de artroscópico que tú tienes como artroscopista y todos los compañeros hacen una revisión de esquina. Es algo como habitual, como yo revisar, no sé, la cosa en el columpio para entrar. Es obligado cuando encuentras una lesión de ligamento cruzado posterior. Las lesiones de ligamento cruzado posterior hasta en un 60% tienen algún tipo de lesión de la esquina posterolateral. Eso es irremediable. Si no hay lesiones de cruzado posterior, a veces no hay tanto lesiones de la esquina. Ese es el indicador. Sí. Los pacientes que te llegan y te dicen, es que se rompió el cruzado posterior, y dices, ¿y la esquina? Y todos hacen cara de ¿qué? Entonces esa parte es la que hay que revisar de inmediato. O sea, cruzado posterior, lesión de esquina posterolateral, irremediablemente. Es una pregunta que quiero saber la respuesta, porque me gustaría escucharla. En términos, digamos, de complejidad tal vez anatómica, una rodilla o un hombro. Mira, yo te diría que ahorita es... Está pensando en la gente en formación, no en Iván Encalada. Es menos comprendido el hombro. Pero en cuanto a nobleza, te diría que van a la par. El problema en el hombro, por ejemplo, es que el paciente no le presta atención y llega tarde al diagnóstico. Es lo que yo te diría. Vemos mucho paciente con lesiones crónicas del manguito rotador y que pudo haberse resuelto 3 años antes de otra manera. Pero al paciente no le gusta la idea de que le digas, se rompió tu tendón y lo tengo que reparar. Eso no lo asimila. Y en cambio la cirugía de la rodilla la aceptan más porque es de donde se mueven. El movimiento con las extremidades inferiores te hace pensar que es más oportuno el tratamiento de las lesiones. Ahora, complejidad, pues la parte posterior, las lesiones de cruzado posterior y esquina posterolateral no son un tratamiento sencillo. Y las reconstrucciones de lesiones masivas del manguito rotador tampoco son algo muy simple.
¿qué estamos viendo ahorita? Ahorita estamos viendo más secuelas de tratamientos quirúrgicos en el hombro. Como que el hombro se puso más popular ahorita. Entonces ves o tratamientos incompletos o tratamientos indicados un poquito más del momento en el que debería de ser. Pero cada articulación tiene lo suyo.